Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios para siempre. Gloria a Dios. Bellavista Estéreo 103.6 FM. Su administrador y control, nuestro hermano John Jairo Gámez, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias, te saludan en esta fogosa mañana. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amados, es una bendición de Dios que podamos compartir, estudiar y meditar la palabra del Señor. Seguimos con nuestro estudio del libro Actos de los Apóstoles. En el capítulo 21, versículo 17 al 26, es la lectura correspondiente en esta mañana. Diríjase al trozo escritural. Si ya lo tiene, comencemos. Con la bendición del Padre omnipotente, del dulce Hijo Jesucristo y del poderoso Espíritu Santo del Señor. Dice la palabra del Señor. Dicho pasaje en letra negrita, dice la Biblia, Reina de Valera: arresto de Pablo en el templo. Versículo 17 en adelante. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Quiero corregir que es desde el verso 27, no del 17. Del 27 al 36. Ahora sí, comenzamos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la ciudad y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, les prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Dios bendiga su santa palabra y poderosa, Señor soberano. Aquí estamos, Padre, enos aquí en esta mañana para exponer y enseñar, predicando y aplicando esta santa escritura. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor, te pido que tu palabra se manifieste en actos como es este libro de Hechos. Padre, sanando a los enfermos, haciendo libre al que está oprimido por la opresión de Satanás. Señor, y haciendo milagros y prodigios esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.
Rápidamente, amado, recuerde el título del estudio que venimos ya desde varios programas anteriores tratando, el arresto de Pablo. Hoy es la cuarta versión, cuarta parte. Y rápidamente, estos 10 versículos que le acabé de leer, le rememoro, si no ha estudiado, no ha escuchado programas anteriores sobre este tema, que son 10 versículos que se dividen en 3 partes para su estudio. La acusación, los señalamientos que le hacen al apóstol, la golpiza que le dan y el apresamiento. Sobre los señalamientos, acusaciones, hemos ya estudiado suficientemente los primeros 3 versículos. En el programa anterior comencé la segunda parte, el segundo asunto de este tema, la confusión, la golpiza que le empezaron a dar al apóstol, el linchamiento, como lo hemos llamado. Son los 3 versículos siguientes, del 30 al 32. Ahí vamos a continuar en el día de hoy. Y todavía creo que nos queda un programa más donde veremos el apresamiento, el arresto de Pablo. Bueno, rápidamente le recuerdo que al apóstol, según el verso 30, lo arrastran fuera del templo. Lo arrastran fuera del templo. Dice el verso 30 en nuestra Biblia que toda la multitud, toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Recuerde, quedamos dando la razón, los motivos por los cuales a él lo arrastran fuera de los recintos interiores del templo. Y dichas razones eran que los que arrastran al apóstol no querían contaminar los atrios interiores del templo. No querían contaminarlo por la violencia de la multitud que golpeaba a Pablo cuando lo arrastraban y por la sangre derramada por el apóstol. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué la sangre del apóstol? Porque lo querían matar, lo querían linchar, definitivamente. Ellos en su orgullo no querían matarlo dentro de los atrios interiores del templo, sino fuera. Porque como ya expliqué en el programa previo, en su orgullo, en su jactancia, los judíos consideraban los atrios interiores del templo más santos que los atrios exteriores. Y estuve confirmando esta idea con unos pasajes del Antiguo Testamento de Reyes y de Crónicas. Recuerde que hablé, para los que no les es familiar esto que le estoy diciendo, sintonice, busque el programa anterior, la tercera parte. Vimos en la segunda de Reyes, capítulo 11, versos 15 y 16, que este orgullo jactancioso de los judíos de considerar los atrios exteriores del templo menos santos que los atrios interiores venía del Antiguo Testamento. En dicho pasaje de segunda de Reyes, eso se ilustra con el asesinato de Atalía, una mujer que usurpó el trono de Judá. Entonces a ella la mataron fuera del templo, fuera de los atrios interiores, por ese motivo. Y vimos también segunda de Crónicas 24, 20 y 21, donde se refiere el apedreamiento de un profeta llamado Zacarías en los días de Joás, rey de Judá. A este profeta, el rey Joás ordenó apedrearlo
fuera de los atrios interiores del templo, en los atrios exteriores, precisamente por el mismo motivo. Es decir, que este orgullo de considerar los judíos los atrios exteriores menos santos que los atrios interiores ya venía desde el Antiguo Testamento. Amén, hermano. Entonces, para asegurar que los atrios interiores, según ellos, no se contaminaran con la sangre del apóstol, con la chusma, el tropel que se estaba armando golpeando a Pablo, entonces cierran las puertas. Y hice una pregunta antes en el programa previo, ¿qué puerta o qué puertas fueron cerradas? ¿Qué puerta o qué puertas fueron cerradas? Hice una explicación detallada sobre las razones por las cuales se considera que fue la puerta de Nicanor, la llamada puerta la Hermosa, la que en esta ocasión cerraron después de arrastrar a Pablo desde los atrios interiores a los exteriores. Así que yo remito en este momento a los oyentes, si quiere usted saber cuáles son las razones bíblicas e históricas por las cuales se considera entre los intérpretes bíblicos que la llamada puerta de Nicanor o de la Hermosa es la que se cree que fue cerrada en esta ocasión al sacar arrastrando a Pablo. Vaya al estudio anterior, tercera parte del arresto de Pablo. Ahí expliqué con lujo de detalle por qué no solamente se considera que fue esta puerta la cerrada en esta ocasión, sino también ahí expliqué en ese programa por qué se considera también que la puerta la Hermosa, donde Pablo y Juan sanaron a un cojo de nacimiento, en Hechos capítulo 3, es con mayor probabilidad la puerta de Nicanor. Entonces, siguiendo con la pregunta, gloria al nombre de Jesús, ¿qué puerta o qué puertas fueron cerradas? Una vez asumimos que fue esta puerta de Nicanor. ¿Cuál era la puerta de Nicanor? La puerta que se encontraba a la entrada del atrio de las mujeres, que separaba al atrio de los gentiles, el atrio exterior, del atrio de las mujeres. Esta puerta, dice la tradición, que era una puerta inmensa, hermano. Era una puerta colosal, enorme. Y esto obedece a la arquitectura que Salomón usó para construir el templo de Herodes, para refaccionar mejor el templo de Herodes. Perdón, la arquitectura que Herodes el Grande, usó para refaccionar el templo de Zorobabel, que había sido reconstruido después del exilio babilónico. ¿Cuál fue esta arquitectura que usó Herodes el Grande para reconstruir el templo de Jerusalén? Fue una arquitectura, ¿cómo decirle?, fastuosa, lujosa, ostentosa, porque el templo de Herodes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era hecho de mármol y de oro, y era un templo grandísimo. Las proporciones del templo, dicen, eran mucho mayores que las del templo de Zorobabel y aún de las de su predecesor, el templo de Salomón. Era más grande, había más recintos dentro del templo, las puertas eran más grandes, el material era más lujoso que el que se usó en el templo de Zorobabel. En fin, entonces, ¿para qué le digo esto? Para que usted entienda que la proporción
que usó Herodes el Grande para construir el templo, refaccionar el templo que lleva su nombre, el templo de Herodes, corresponde al tamaño de la puerta de Nicanor. Esta puerta de Nicanor era enorme, era grandísima, porque las proporciones que usó Herodes el Grande para construir este templo fueron enormes, fueron enormes. Se dice que esta puerta de Nicanor, los exégetas, los eruditos, los tratadistas, fue la cerrada en este verso 30 cuando arrastraron a Pablo desde el templo, desde los atrios interiores hacia afuera para lincharlo. ¿Por qué se llama la puerta de Nicanor? Porque se dice que un judío alejandrino, helenista, llamado Nicanor Rico, donó esta puerta inmensa, que era de bronce de Corinto, de un bronce finísimo. Y como era tan grande esta puerta, imagínese usted, hermano, piense cómo harían para cerrar esas puertas después que arrastraron a Pablo de los atrios interiores. Tenían que ser varias personas porque pesaba mucho, era grandísima y de bronce. Tanto que dicen los analistas bíblicos que posiblemente 20 levitas, que eran los encargados de los oficios del templo y de mantener junto con el capitán de la guardia del templo el orden dentro del templo y en sus alrededores, tuvieron que ser como 20, se dice, los levitas que tuvieron que cerrar esta puerta. Como dice el verso 30, cerraron las puertas. 20 levitas porque era una puerta muy pesada. Pero saliéndonos de los datos exactos de esta puerta, analicemos el cuadro, hermano. Un cuadro lamentable. Es el que se presenta aquí en el verso 30. Conmovedor. El apóstol a los gentiles a punto de ser masacrado. Tremendo. Por un alboroto, pues, ¿cómo decirle? Un alboroto lamentable e injustificado. Es echado por la fuerza del templo, cuando estaba santificado, estaba ofreciendo sacrificios. Pero es echado fuera por quienes. Y esto hace más conmovedor y lamentable e irónico este pasaje. Por los levitas. Los levitas que eran los encargados del servicio del templo. Quienes ayudan a arrastrar a Pablo y son los encargados de cerrar las puertas, como le digo. ¿Para qué? Para que no fueran contaminados los atrios interiores con la sangre del apóstol. Conclusión, estos levitas que eran encargados de ofrecer los sacrificios santos dentro del templo, ahora cierran las puertas de Nicanor para que no sean contaminados con la sangre de un santo a quien ellos permiten o ayudan a linchar o a querer linchar. Terrible, hermano. Mire, algunos comentaristas, y ahora viene algo muy interesante, han visto en esta frase final del verso 30, que dice, y arrastrándole cerraron las puertas. En esa sola frase han visto un profundo significado simbólico, estudiosos bíblicos. Y sobre este profundo significado simbólico voy a mencionar dos significados que comparten los analistas bíblicos y vamos a recibir buena bendición, buena edificación. Por ejemplo, arrastrando a Pablo cerraron las puertas. Dicen algunos que como Pablo creía, escúcheme, creía todas las cosas escritas en la ley y en los profetas. Y
contrariamente a las acusaciones que se le hacían. Él, Pablo, nunca había enseñado nada absolutamente, ni hecho nada en contra del pueblo, la ley o el templo. Algunos analistas, repito, dicen que esto de que fue arrastrado fuera de los atrios interiores del templo y cerraran enseguida las puertas tras su salida, ilustra o simboliza que el mensajero de Dios, que era Pablo, y el mensaje de Dios que él predicaba, era sacado de la casa de Dios. Simboliza eso. Con la salida del apóstol arrastras. Y dicen los intérpretes que esta simbología, al arrastrar a Pablo, de que con su arrastre también se sacaba del templo el mensajero y al mensaje de Dios, señalaba proféticamente la terminación del papel honorable, honroso, que desempeñó el templo de Jerusalén en el Antiguo Testamento. En otras palabras, para que usted entienda, dicen estos estudiosos que con la salida del mensaje, del mensajero de Dios y del mensaje de Dios de la casa de Dios, es como si se hubiese comenzado a preparar el templo de Jerusalén para su destrucción en el año 70 después de Cristo. Es decir, comparten estos estudiosos o consideran que esta sacada del mensajero y del mensaje de Dios del templo arrastrando en la persona de Pablo era una señal profética de la destrucción del templo de Jerusalén que sucedería años después y que fue profetizada por Jesucristo. Vamos a la palabra. Lucas 21:6. Lucas 21:6. Mire lo que el Señor dijo en el célebre sermón de los Olivetes o del Monte de los Olivos. Él dijo: en cuanto a estas cosas que veis, le dijo a Juan, a Pedro y a Jacobo, en cuanto a estas cosas que veis, estaba señalando los muros y la belleza del templo de Herodes, porque él estaba ahí en este momento. Y le dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahí el Señor profetizó la destrucción de esta maravilla antigua, que era el templo de Herodes. Aleluya. Eso sucedió, hermano, en el año 70 después de Cristo. Se cumplió la profecía de Cristo. Pero mire toda la simbología que había en esto de que arrastraban a Pablo y cerraron las puertas. Incluso hay otros estudiosos de la Escritura que ven aquí otra simbología, y es a la que hace alusión el autor de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 13, versículos 12 y 13. Capítulo 13, versos 12 y 13. Mire lo que dice el autor de Hebreos. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, a Jesús, fuera del campamento, llevando su vituperio. Estos intérpretes que hacen alusión a este pasaje de Hebreos dicen que así como Jesús padeció fuera de la puerta de Jerusalén,
en forma parecida, semejante, análoga, se halla un sentido espiritual en el intento de sacar a Pablo a rastras de los atrios interiores del templo hacia los atrios exteriores, fuera de la puerta del recinto del templo. ¿En qué sentido, hermano? En el sentido de que esta salida de Jesús, o sea, el hecho de que Jesús padeciera fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén, Él fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad, en el Monte de los Olivos. Así también Pablo fue arrastrado fuera de los atrios interiores hacia los atrios exteriores, fuera de la puerta del templo. ¿Cuál es la simbología que hay aquí? La simbología de que los cristianos, amado hermano, el verdadero creyente espiritual debe ser como Cristo, debe apartarse del mundo y del legalismo, de la religiosidad, y vivir una vida cristiana espiritual, agradando a Dios, guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa que debemos salir a Él, a Cristo, fuera del campamento, así como Cristo padeció, fue crucificado fuera de la puerta del campamento. Así el creyente es llamado, el verdadero creyente, gloria al Señor, a vivir una vida espiritual. Porque el campamento simboliza la ciudad de Jerusalén, simboliza aquí en el pasaje de Hebreos la religión, la religiosidad, el mundo. Entonces el creyente tiene que salir del mundo, fuera del campamento, ir a Cristo, fuera de la religiosidad, para agradar a Dios. Es la misma simbología que vemos en Pablo. Aquí los analistas consideran que, al igual que Jesús en el pasaje de Hebreos que estamos estudiando, en este momento que es arrastrado fuera de los atrios interiores del templo a los atrios exteriores, también da a entender, ilustra ese hecho espiritual. Pablo fue arrastrado a los atrios exteriores para ser golpeado. El creyente, cuando sale del mundo, sale de la religión, vive una vida espiritual, está agradando a Dios, y es cuando va a sufrir persecución. El verdadero creyente padece persecución. Es golpeado, así como Pablo fue golpeado en los atrios exteriores. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, ¿por qué estos analistas comparan a Jesús, en el pasaje de Jesús de Hebreos, con el hecho de que Pablo también fue arrastrado fuera del templo a los atrios exteriores? Porque la vida de Cristo y el testimonio de Cristo fueron semejantes en mucho al mensaje del apóstol Pablo y al testimonio de Pablo. Observemos que el apóstol, como ocurrió con Jesucristo, con el Señor, él amó siempre a su pueblo judío, y con angustiosos anhelos, por decirlo así, buscó el bien de Israel. Jesús también amó a su pueblo. Leamos lo que dice Romanos 9, verso 1 al 3, donde confirmamos el amor indecible que tenía Pablo por sus paisanos judíos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, dice Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mire el amor
intenso, profundo que sentía Pablo por Israel. Jesús también. Jesús primero fue a su pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan 1:10. Sabiendo Jesús que lo iban a golpear, lo iban a calumniar, lo iban a rechazar y lo iban a matar, porque Jesús, como Dios, sabía todo eso. Sin embargo, fue primero a ellos. Jesús también, como Pablo, amó a Israel. Ahora, el testimonio de Pablo, al igual que el testimonio de Jesús, a pesar del amor de ambos, fue rechazado por la mayoría de los judíos de Jerusalén. La mayoría rechazaron a Pablo. Solamente unos pocos judíos creían en él, los judíos, algunos judíos de la dispersión. Y eso se lo dijo el Señor a Pablo en Hechos 22:18. Leemos allí que en visión Jesús le dijo a Pablo: date prisa, Pablo, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo sabía que la mayoría de judíos no creían en él, lo rechazaban, lo odiaban, sin embargo los amaba. Así fue Cristo. Cristo siempre amó a su pueblo, y al igual que con el testimonio de Pablo, la mayoría rechazaron a Jesús también. Los suyos no le recibieron. Esa es la historia, hermano, del verdadero Hijo de Dios. También hay muchos que nos rechazan, que nos calumnian, pero Dios nos aprueba. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, podemos concluir, para seguir en el estudio, que a pesar del testimonio de Pablo, como aconteció con el testimonio de Jesús, bendito sea el nombre del Señor, los judíos se cegaron, hermanos, contra la luz del Evangelio que predicó el apóstol y contra la luz del Evangelio que Cristo predicó. Se cegó la mayoría del pueblo judío y se encerraron en un sistema religioso, legalista, que era lo que hacía que rechazaran a Pablo, sus paisanos, que rechazaran a Cristo, los judíos. Y en el caso de Pablo, se cegaban contra la luz del Evangelio predicado por el apóstol, el cual cada vez estaba más vacío de sentido espiritual. Ahora que arrastran a Pablo de los atrios interiores del templo, no se dan cuenta que con la salida, el arrastre del apóstol para ellos apalearlo, golpearlo, ya las tinieblas del juicio, de la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén se cernían sobre ellos. Eso ocurrió unos años más tarde nada más. Mire toda la simbología que hay contenida en estas poquitas palabras. Arrastraron a Pablo y cerraron las puertas. Enseñanza, hermano, enseñanza. El que tiene hambre aquí come, pero hay que tener un sentido espiritual para recibir estos significados, estas ilustraciones, estas simbologías, que son en realidad viandas, son alimentos sólidos, no es leche espiritual. Para que tú puedas, amado, digerir toda esta edificación y enseñanza de estos pasajes, necesitas buscar del Señor, conocer más a fondo la Escritura y que el Espíritu Santo te muestre y te dé la sabiduría. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero sigue el pasaje. Después que sacan a Pablo a rastra y lo están golpeando en los atrios exteriores del templo, lee el verso 31 y 32 de la siguiente manera. Escuche. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno.
se le avisó al tribuno. Leen otra versión bíblica, el comandante de la compañía. La compañía era el grupo de soldados que lideraba un tribuno o un comandante. A ese grupo, que era aproximadamente de 1000 soldados, se le llamaba compañía. También se le denomina batallón o cohorte. Entonces, se le avisó al tribuno cuando lo estaban intentando matar, que de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y dice el verso 32, el tribuno, tomando luego soldados y centuriones. Dice otra versión, tomando soldados y oficiales. Porque los centuriones eran oficiales romanos, eran superiores en rango al soldado raso. ¿Qué hizo? Dice que tomó el tribuno soldados y centuriones y continúa el verso, y corrió a ellos. Y cuando ellos, los linchadores, los golpeadores, vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Vemos aquí, amado hermano, al apóstol rescatado de las manos de sus enemigos, los judíos. ¿Y quién es el instrumento para rescatar a Pablo? Un romano enemigo de los judíos. Así como usted lo escucha, hermano. Un romano. Aleluya. Enemigo de los judíos. Ese era el tribuno. No era amigo de los judíos. Los romanos eran enemigos. El tribuno era un romano. Este tribuno procede en su operativo, a rescatar al apóstol Pablo, pero vea la razón, no por simpatía con Pablo, como le digo, eran enemigos, sino para mantener la paz y el orden público, que era la función principal de todo oficial romano, mantener la paz y el orden público en Jerusalén. Esto nos da una enseñanza aquí muy grande, hermano. En la vida cristiana, muchas veces, los siervos del Señor que padecemos afrenta, calumnia, sufrimientos, por causa de hacer la voluntad de Dios, muchas veces somos ayudados, hermanos, protegidos por personas que realmente no les simpatizamos, pero Dios en su soberanía los usa para protegernos y guardarnos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Al igual que aquí Pablo usó a un tribuno de una compañía. Aleluya, un tribuno. Pero sigamos con el estudio. Dice que procurando ellos matarle. Usted se puede preguntar, hermano, ¿por qué Pablo no podía reclamar protección para él? ¿Por qué se dejó golpear? ¿Por qué no dijo, un momento, yo soy ciudadano romano? Y avísenle al oficial del... No dijo nada. Pablo no podía en este momento pedir protección. Bueno, como ciudadano romano podía pedir protección, porque los hermanos que están escuchando, que ya han estudiado las Escrituras, incluso en el libro de los Hechos, en algún tiempo yo pues enseñé eso, para el capítulo 16 de Hechos, estamos en el 21, hablé de la ciudadanía romana, y todo ciudadano romano podía pedir protección
y un juicio previo antes de cualquier acusación que se le hiciera o ajusticiamiento. Ese era un derecho de todo ciudadano romano. Sin embargo, aquí Pablo, ¿por qué no lo pidió? Porque él no reclamó ahora protección, hermano. ¿Por qué Pablo aquí no lo hizo? Porque ahora no tenía ningún recurso legal. ¿Cómo así? Me preguntará, explíquemelo. Porque Pablo no había violado ninguna ley romana. Pablo aquí es linchado por los judíos porque él había violado una ley religiosa, un estatuto, una orden religiosa del Sanedrín. Él había supuestamente, para los agresores, profanado el templo, había metido griegos al templo, y todo el que entraba y metía griegos al templo, solamente había una consecuencia: la muerte. Él tenía que pagar con la muerte, por eso no tenía ningún recurso ahora que lo pudiera salvar, bendito sea el Señor, para nada. Él tenía que morir, aunque era falsa la acusación, pero él no podía probar lo contrario. Entonces aquí el tropel, la chusma, puede hacer con él lo que quiere. Puede arrastrarlo hasta afuera del templo y allí lincharlo. Pero si usted ha leído, gloria al nombre del Señor, lo que hicieron los judíos cuando el caso de Esteban, vamos a leer la palabra, Hechos 7:50, Hechos 7:58. Dice que después que Esteban hubo hablado, los miembros líderes religiosos del Sanedrín se airaron contra Esteban, en capítulo 7 de Hechos, y echándole, dice el verso 58, a Esteban fuera de la ciudad, le apedrearon. Fuera de la ciudad le apedrearon. La pregunta es, ¿por qué aquí, en el caso de Pablo, no lo sacan fuera de la ciudad? O sea, es decir, caramba, los atrios exteriores donde están golpeando a Pablo todavía eran santos, aunque ellos tenían unas razones equivocadas, los judíos, que apedrean, que apalean a Pablo, para considerar menos santos los atrios exteriores. Pero, de todas maneras, si hubieran hecho como hicieron con Esteban, sacarlo fuera de la ciudad y golpearlo fuera de la ciudad, no ahí mismo en el templo todavía, tal vez hubiera sido más decente, más justa, entre comillas, el linchamiento. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué a Pablo lo golpean ahí, en los atrios exteriores? Eso demuestra que ellos no tuvieron suficiente paciencia con Pablo. Hubo una falta de paciencia que sí la tuvieron con Esteban. Con Esteban lo sacaron fuera de la ciudad, como acabamos de leer. Surge lógicamente una pregunta: ¿qué factores contribuyeron, en el caso de Pablo, para su falta de paciencia de esta turba, de esta chusma? Estudiando el libro de Hechos en general, encontramos por lo menos 3 causas por las cuales esta multitud, este tropel que golpeó a Pablo, fue impaciente y no aguantaron, hermano, no soportaron más tiempo como para sacarlo fuera de la ciudad, sino que ahí mismo, afuera de los atrios exteriores, afuera de los atrios interiores, en los atrios exteriores, lo golpearon. Primero, la ira y el odio que sentían por el apóstol, que ya he enseñado sobre esto. La desconfianza que ellos tenían
en los procesos legales del tribunal judío, del Sanedrín. Ellos tenían una desconfianza, los judíos del común, en el Sanedrín. ¿Por qué? Porque el Sanedrín o tribunal judío era liderado por el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, que era el presidente del Sanedrín, casi siempre en estos tiempos fue un sacerdote saduceo. Y los saduceos, esa casta sacerdotal, era, ¿cómo decirle? Tenía buenas relaciones egoístas y partidistas con los romanos. Y eso lo sabían los judíos. No eran confiables, por eso. Ellos no confiaban en el Sanedrín, en los procesos legales del Sanedrín, porque su jefe era un saduceo que congeniaba era amigable con el Imperio Romano, al cual ellos odiaban. Los judíos se sujetaban a regañadientes al imperio regente, que era el Imperio Romano. Entonces, por eso, ellos en este momento tuvieron falta de paciencia, porque dijeron, bueno, si nosotros recurrimos al Sanedrín, ellos congenian, los líderes del Sanedrín congenian con Roma. Y entonces, como Pablo es de pronto ciudadano romano, entonces ahora tiene ciertos derechos como ciudadano romano, lo van a tratar benignamente. Y una tercera razón para su desconfianza, ¿cuál era? Que confiaban todavía menos en los procesos legales de los romanos. Porque si no los juzgaban los judíos o los juzgaban con demasiada tolerancia, entonces los romanos iban a tener todavía más tolerancia con Pablo, por ser ciudadano romano, entre otras cosas. Total, vea todos los motivos de peso que había para que esta gente judía, esta multitud airada, alborotada, se tomara su justicia por ellos mismos y golpearan a Pablo ahí, ni siquiera tuvieran tolerancia de llevarlo un poquito afuera de la ciudad para apedrearlo allá. Pero dice el verso 31 que se le avisó al tribuno de la compañía. El verso 31 dice, y procurando ellos matarle, se le avisó, continúa, al tribuno de la compañía. Esta frase, se le avisó al tribuno de la compañía, se dice que debiera traducirse, subió información al tribuno. Se le avisó al tribuno, subió información al tribuno. ¿Información de qué? Del griterío desenfrenado que había allá en los atrios exteriores del templo cuando estaban tratando de matar a Pablo, y de la profanación del templo que le acusaban a Pablo. Vamos a explicar por qué debiera traducirse, se le avisó al tribuno, subió información. Para nosotros entender, como dicen los intérpretes, que debiera traducirse, subió información, debemos tener claro unos datos históricos y geográficos sobre el templo y sobre la fortaleza o el cuartel al cual Pablo va a ser conducido. Pero ¿qué información subió o se le avisó al tribuno? Continúa el verso 31. Que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Esa fue la información que debió subir al tribuno. Que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Gloria al Señor para siempre.
Ahora sí, en estos minutos finales, por lo menos quiero insinuar, porque nos va a quedar mucho tema para el próximo programa, cómo estaba constituido el templo y cómo colindaba el templo con la fortaleza o el cuartel romano, porque estaban pegados, estaban juntos. Aleluya. Para los que no saben, en el ángulo donde se encontraban los pórticos norte y oeste del atrio exterior del templo, en el lugar donde se encontraban, en el ángulo, el pórtico norte y oeste del atrio exterior, del patio exterior del templo de Herodes, se encontraba allí, junto, adyacente, pegado, un castillo, un gran castillo inmenso, llamado la Torre o la Fortaleza Antonia. Esa es la fortaleza a la que hace alusión el pasaje. Aleluya. Que en realidad el historiador judío Josefo la describe como compuesta de 4 torres, no era una sola torre. Se le denominaba o se conocía como la fortaleza o la Torre Antonia, pero en realidad eran 4 torres juntas, según dice Josefo. Aleluya. Y desde una de esas 4 torres se podía divisar el templo allá abajo, desde la altura de la torre. Se divisaba el atrio exterior del templo, donde estaban golpeando a Pablo, a lo lejos. Una de estas 4 torres, la torre desde donde se divisaba el templo abajo, se dice que comunicaba con los atrios exteriores del templo a través de 2 escalinatas, 2 escaleras. Iban desde la torre, desde una de estas 4 torres, la torre donde se divisaba el templo, hasta el atrio exterior, 2 escaleras. Y por esas escaleras, en los días de fiestas judías, escuche, los soldados de la guarnición romana que estaba acuartelados allí en ese castillo, descendían, acostumbraban en las fiestas judías a descender por esas escaleras con sus armas hasta los pórticos del atrio exterior del templo. ¿Para qué? Para mantener tranquilo al pueblo de Jerusalén, según ellos, para que no se formaran tumultos, para supervisar, fiscalizar la paz en el templo y en la ciudad. O sea, los romanos tenían desconfianza por los mismos judíos, especialmente por lo que se hacía en el templo. Tanto que la fortaleza, el cuartel romano estaba pegado al templo. Usted se preguntará por qué. Porque había muchas reyertas que se formaban ahí en el templo. Hubo asesinatos en la historia que se dieron ahí en el templo. Y de eso voy a mencionar uno después. Bendito sea el Señor. Entonces, esto era tan cierto lo que le estoy diciendo, hermano, que el mismo historiador Josefo dice que así como el templo era un guardián para la ciudad de Jerusalén, un protector, la fortaleza, el cuartel, el castillo este que le estoy mencionando, era un guardián del templo. Así como el templo era un guardián, un protector de la ciudad de Jerusalén, porque en el templo estaba Dios y Dios protegía la ciudad de Jerusalén. Así, la fortaleza, el cuartel, era un guardián, una protección del templo. Esto lo decían los mismos romanos. ¿Por qué? Por lo que le acaba de decir. Porque ellos salvaguardaban, su obligación era salvaguardar la paz de Jerusalén y la del templo. Bendito sea el nombre del Señor.
Esto todavía, como dicen por allí, pica y se extiende. He hablado sobre la historia y la geografía aproximada del templo, de los atrios exteriores del templo, de la fortaleza Antonia, pero es necesario que hagamos una reseña histórica también sobre esta fortaleza. ¿Cuándo fue formada? ¿Cuándo fue fundada? ¿Quién la fundó? ¿Cómo fue después refaccionada? Para poder entender un poco mejor lo que sigue diciendo el pasaje. Así que, lamentablemente, hermanos, tenemos que cortar el tema de hoy y lo vamos a continuar en el próximo programa. Padre amante y Dios amado, yo te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por el libro de los Hechos, por tu Espíritu Santo, por el testimonio de estos siervos, como Pablo, y gracias porque nos das la sabiduría para escudriñarla y enseñarla. Te pido ahora, Señor, que bendiga a todos los que reportan sintonía, a Neida Núñez, al pastor Víctor Hugo Pachón, a Caterine Peñaranda, a Humberto Zuluaga, a John Junior Gámez, a Andrés Payares, a Isaac García, José Carrillo, Elkin Jiménez, a Mónica Covelli, a Nelson Pertú, a Daniela Gómez y también a Valentina Blanco. Gloria al nombre de